conveniente. Pues adelante, su señoría, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Pues bueno, antes de iniciar, pues agradezco al doctor Manuel Camacho la invitación a participar con el Liceo Académico. La verdad de las cosas, me siento honrado de la invitación y estar aquí con ustedes. En el transcurso de los momentos que vamos a platicar de las generalidades del proceso de la justicia penal para adolescentes. Como sabemos, relativamente es una ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que podemos decir que es una ley todavía algo novedosa, ya que su vigencia empezó el 28 de junio del 2016. Es decir, llevamos poquito tiempo con la implementación que se dio para esta legislación. Sin embargo, pues bueno, creo que es importante socializar y platicar a los abogados. ¿Por qué es importante? Porque el tiempo que estuve hasta el 2022 en la justicia penal para adolescentes y la situación no ha cambiado, la mayoría de los asuntos, si no me atrevo a decir que el 95% de los asuntos son llevados por los defensores de oficio. ¿Esto a qué se debe? A que hay muy poca participación y muy poco conocimiento de los abogados particulares sobre esta materia, aunado a que esta materia pide o requiere que los abogados y las partes que se involucran en el proceso cuenten con una especialización la cual está prevista por el artículo 23 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes como un principio general del sistema, y la cual, pues bueno, si no se cuenta con ella, pues no se puede participar en este tipo de procesos. Esto ha dificultado, pues obviamente, que sean más abogados particulares, más abogados postulantes que se relacionen con esta materia y que tengan, pues obviamente, su conocimiento. En esta tarde vamos a ir platicando de algunas generalidades del sistema, y espero en una nueva ocasión, pues ya poder hablar de algo más particular del proceso, pero sin embargo, voy a partir desde el inicio de la ley y de sus generalidades para ir determinando algunas que otra particularidad de este sistema y de esta nueva legislación, y ella la cual pues tenemos que iniciar platicando, que es una legislación, como les dije, entró el 28 de junio del 2016 en vigencia, tiene 266 artículos la ley y está dividida en 5 libros. Esto es algo muy importante para conocer cómo se divide la ley en 5 libros, porque a diferencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues bueno, sabemos que solamente habla este ordenamiento de adultos de un procedimiento unificado a nivel nacional. Sin embargo, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes contempla una parte sustantiva, contempla una parte de procedimientos, contempla los mecanismos alternativos especializados para adolescentes, contempla la etapa de ejecución como parte del proceso, y el quinto libro, pues obviamente nos habla de la prevención de la delincuencia juvenil. Como ven, es una legislación completa porque no solamente abarca lo procesal, sino que tiene cuestiones totalmente sustantivas que son lo que hace la diferencia con el sistema penal de adultos. Y iniciando con esta parte sustantiva de la legislación, pues bueno, la legislación, para iniciar, pues podemos destacar 2 cuestiones importantes. La primera que tenemos que destacar es que la ley contempla 21 principios generales del sistema, 21 principios rectores, o como siempre su servidor lo ha señalado, son los cimientos que hacen la diferencia con el sistema de adultos, porque obviamente si tenemos el mismo procedimiento, la forma de llenar o la forma de transitar por este procedimiento resulta diferente. Y resulta diferente en base a estos principios rectores. Estos principios rectores son 21. Los vamos a encontrar del artículo 13 del artículo 12, perdón, al artículo 33 de la ley. Estos 21 principios los podemos dividir en 2 grandes grupos. El primer grupo lo podemos dividir de forma concreta con 7 principios específicos para los adolescentes en conflicto con la ley. Y el segundo grupo son 14, los cuales serían principios que son comunes con la justicia de adultos, sin embargo tienen su parte modalizada. ¿Qué quiero señalar con ello? Bueno, pues podemos señalar del primer grupo al interés superior del menor.
El interés superior del menor está previsto en el artículo 12 de la ley, y este principio pues es única y exclusivamente específico para aquellas personas que cometen una conducta delictiva y que obviamente sean menores de edad. Como su nombre lo dice, principio del interés superior del menor, obviamente está haciendo referencia a los menores de edad. Por eso es uno de los 7 principios exclusivos o específicos para los adolescentes. Sin embargo, tenemos los otros 14 principios, como podríamos señalar el artículo 33, que nos habla del principio de celeridad, el artículo 32, que nos habla de publicidad. Y la publicidad también la tenemos en adultos. En adultos tenemos esta publicidad, la cual nos permite que en la mayoría de las audiencias, si no es que todas, las audiencias de los adultos sean públicas y pueda asistir público, salvo sus excepciones. Sin embargo, en materia de adolescentes, la publicidad se encuentra restringida. Se encuentra restringida porque en los procesos solamente van a poder acudir las partes. Y obviamente la materia, las grabaciones, las constancias procesales solamente van a ser accesibles a las partes, porque se va a buscar privilegiar y proteger la identidad de los adolescentes que son sujetos a proceso. ¿Ello con qué finalidad? Pues obviamente con la finalidad de poder garantizar una verdadera reintegración social y familiar. Esto es una de las cuestiones que nos permite, pues obviamente, que sea más restringido y, como señalaba al principio, a lo mejor menos difundido este sistema por las propias particularidades que tiene. Sin embargo, pues bueno, lo que vamos a platicar esta tarde, vamos a comentar estos principios, pero también vamos a comentar parte del procedimiento y cómo estos principios se van aplicando en momento a momento. Y pues bueno, partamos entonces con estos 21 principios y vamos a platicar de los principios específicos, los 7 principios específicos. El primero de ellos, el artículo 12 de la Ley Nacional, nos refiere de forma concreta, pues obviamente el principio del interés superior del niño. El interés superior del niño sabemos de antemano que lo tenemos previsto, pues obviamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en su artículo 4 como en el propio artículo 18 de la Constitución, el cual nos habla, pues obviamente, de este interés superior del niño. Me voy a permitir rápidamente aquí con ustedes aprovechar la tecnología para... Ok, quería compartir pantalla, no sé si me permitan, para efecto... Ahí está. Gracias. Listo, habilitado. Gracias, aquí estoy ya. Estos, aquí los tienen a la mano, los están viendo ustedes en pantalla. Estos son los 21 principios que me estoy refiriendo, los que están con, obviamente, naranja, son los 7 principios específicos para los adolescentes. Hablamos ahorita en una primera instancia del interés superior del niño. Este principio está en el artículo 12 de la ley y lo más destacable, esto es lo más destacable para todas las personas que están ahorita conociendo esta materia. Ya nos había dicho, el Comité de los Derechos del Niño nos había señalado que el principio tiene una triple naturaleza. Es un derecho, es un principio y como una norma adjetiva. Concretamente, el artículo 12 de nuestra ley, en su último párrafo, nos lo señala como una norma adjetiva, que dice que en todas las resoluciones se debe dejar patente que el interés superior ha sido una consideración primordial, señalando la forma en que ha sido examinado y evaluado este interés por parte del juez y la importancia en que le ha atribuido en su decisión administrativa o jurisdiccional. Es aquí verdaderamente donde, no sé, un poquito de la pantalla, donde el interés superior del niño cobra una cuestión muy especial en materia de adolescentes, porque no solo obliga al juzgador que en todas sus resoluciones lo tome en consideración, pero cuando hablamos de que lo tome en consideración, no tenemos que partir de esta idea o que sea utilizado, digamos, como una frase sacramental, esto lo llevo a cabo, lo resuelvo en base al interés superior del niño. No, le exige al juzgador que verdaderamente realice una evaluación
judicial. Esta evaluación judicial que hace sobre el interés superior del niño, pues obviamente el no hacerla, pues podría ser o ser considerado nuestro primer agravio en caso de que la autoridad no esté tomando en todas sus decisiones. Y cuando me refiero a todas las decisiones, me refiero desde el control de la detención, me refiero a la vinculación a proceso, las medidas cautelares, obviamente el dictado de la autoapertura juicio oral, con más razón la sentencia, que al momento de imponer medidas que se tome por parte del Tribunal de Enjuiciamiento, el interés superior del niño en base a que las medidas sean las adecuadas y las pertinentes para el adolescente. De igual forma, al momento de la revisión de las medidas cautelares de forma mensual, también se tiene que dejar patente, y en la etapa de ejecución, desde el plan individual de ejecución, desde los seguimientos trimestrales, pues en todo momento tiene que caer esta constancia. ¿Y cómo es esta constancia? Pues esta constancia es muy fácil. Obviamente el juez tiene que, primero, tener la visión de la protección integral de los derechos del adolescente. En segundo momento, tomar en cuenta el uso de la voz y obviamente la participación del adolescente, como lo refiere el propio artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y después de ahí, tomar las condiciones sociales, familiares e individuales de la persona adolescente. Esto es muy importante porque no solamente implica el adolescente, sino también su medio ambiente y si tiene alguna situación de vulnerabilidad. Entendiendo por una situación de vulnerabilidad, si el adolescente ha dejado la escuela, si el adolescente consume drogas, si el adolescente vive en un ambiente de violencia, pues todas estas condiciones de vulnerabilidad también las tiene que tomar el juez al momento de evaluar el interés superior del niño. De igual forma, también tiene que tomar en cuenta los efectos o consecuencias que la decisión que va a tomar el juez y que adopte pueda tener en el futuro una repercusión en la persona del adolescente. Como ven, es algo complejo, es algo que el propio Comité de los Derechos del Niño, en su observación general 14, ha dedicado de forma especial cómo debe ser esta evaluación o cómo propone que los juzgadores hagan esta evaluación. Y esta evaluación está del artículo 42 al artículo, del párrafo 42 al párrafo 84, cómo le explica el propio Comité de los Derechos del Niño esta evaluación. Sin embargo, aquí hay que destacar una situación muy importante. Esto permite que verdaderamente las medidas, ya sean cautelares, las medidas de sanción o cualquier decisión que se tome al adolescente, verdaderamente sea una decisión que no le va a causar un perjuicio y que le va a beneficiar. Esto, compañeros, yo creo que suena muy bonito y diríamos, ay, pero ¿cómo se lleva en la práctica, no? ¿Cómo lo basamos en la práctica? Si ustedes checan en el sistema de tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte, en el semanario, pues hay algunos criterios y a lo mejor no han sido totalmente correctos algunas decisiones que han tomado para querer evaluar el interés superior del niño. Me refiero de forma concreta a un criterio aislado en donde un juez o una jueza, desconozco quién haya sido, consideró que no había delito y consideró que no había responsabilidad, pero sin embargo que había que proteger al adolescente, y ello por el interés superior del niño. Creo que esto no es verdaderamente el interés superior del niño. Creo que estamos en una materia penal en donde primeramente tendríamos que destacar la situación de que se acredite la existencia del hecho delictivo y posteriormente se acredite la responsabilidad. Una vez visto el anterior, pues obviamente procederemos, como lo señala, que no se puede aplicar pena o medida de seguridad si no hay la existencia de la comisión de la conducta delictiva. Entonces, en esta tesitura, pues una vez analizado ya la existencia del delito o el hecho probable, pues obviamente tendríamos que analizar qué decisión va a tomar el juzgador y cómo esta decisión le puede afectar o no a un adolescente. En este sentido, se me vienen muchos ejemplos a la cabeza, pero sin embargo, creo que el ejemplo más importante es en el aspecto de este interés busque proteger y garantizar a los adolescentes. Recuerdo rápidamente un caso en donde dos adolescentes son detenidos por la comisión de una conducta delictiva de robo con violencia física. Es decir, en materia de adolescentes, es importante destacar que los delitos que están previstos en el artículo 164 de la ley son los únicos
que pueden ser susceptibles de internamiento. Esto hay que destacarlo para todos los que estamos iniciando en esta materia. El artículo 164 nos señala un catálogo de delitos que son susceptibles de que se aplique internamiento. Esto no quiere decir que estando en esos delitos automáticamente se va a aplicar el internamiento, no. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, si no está en ese catálogo y el adolescente no es mayor de 14 y menor de 18, pues obviamente no le podremos aplicar el internamiento. También es única y exclusivamente para los grupos etarios 2 y 3. Esto lo señala el artículo 5, que divide a los adolescentes de 12 a 18 en 3 grupos etarios. El primer grupo etario es el de 12 a menos de 14, segundo grupo etario de 14 a menos de 16, tercer grupo etario de 16 a menos de 18. También es importante señalar, cuando hablamos de los grupos etarios, pues destacar que la Constitución señala que solamente los mayores de 14 años y por una conducta del 164 podrán ser susceptibles de internamiento. Entonces vamos a suponer que en este caso estos dos adolescentes que hicieron la conducta de robo con violencia física, la cual está en el 164, el agente del Ministerio Público en audiencia inicial pues les quiso poner una medida diversa al internamiento, una medida cautelar, y quiso garantizar la presencia de los mismos con la pura firma quincenal de los adolescentes ante el juzgado. Pues el abogado en este momento dijo, pues no tengo que discutir, yo venía preparado para pelear el internamiento, no lo está solicitando la gente del Ministerio Público, pues bueno, los van a poner en libertad ahorita mismo después de vincularlos al proceso, pues obviamente con la medida cautelar yo no tengo ningún inconveniente. Y no abre debate. Esto dificulta la labor del juez para poder valorar el interés superior del niño. Sin embargo, como uno de los puntos que refiere al artículo 12 en su fracción segunda, que es la opinión del adolescente, pues obviamente yo como juzgador le pregunto al primero de los adolescentes, mire, la gente del Ministerio Público no va a pedir que te quedes interno, va a pedir que cada 15 días vengas a firmar a este juzgado, ¿cómo lo ves? Y le dice el adolescente, pues no, señor, yo no tengo inconveniente alguno en venir a firmar cada 15 días, toda vez que yo estudio en la tarde y vivo cerca, digamos, de aquí del juzgado, aproximadamente como unas 12 cuadras. Entonces no tengo ningún inconveniente en venir a firmar cada 15 días. Perfecto. Entonces dices, pues bueno, no hay ningún inconveniente, no hay nada. Y le pregunto al segundo de los adolescentes, ¿cómo ves? Ya le expliqué a tu amigo, pues cómo está la situación, que la gente del Ministerio Público quiere que vengas a firmar cada 15 días aquí al juzgado. Y me dice, su señoría, yo sí tengo un problema con la firma. Le digo, ¿cuál es el problema que tienes? Me dice, fíjese que yo no vivo en Durango, yo vivo en Zacatecas y ahorita estaba con mi primo, que es con el que me detuvieron, y obviamente yo me quiero regresar a mi ciudad de Zacatecas porque allá estudio y allá trabajan mis papás. Híjole, y entonces le digo, ¿y cuál es la cuestión? Me dice, no, pues yo solamente ahorita venía por el fin de semana, ya me quedé más días y esta situación. Entonces ahí uno empieza a analizar, en base al interés superior del niño, pues obviamente las condiciones sociales, familiares, individuales de la persona adolescente, como refiere al artículo 12 en su fracción tercera, y analiza, pues que puede haber un riesgo para el adolescente venir a firmar cada 15 días porque vive en una ciudad diferente. Una ciudad que en camión aproximadamente se hacen 8 horas de trayecto, entonces el venir a firmar, pues obviamente estaríamos hablando de una situación práctica de 8 horas de venida, más 8 horas de venida, 16 horas, sería un gasto que le generaría a su familia, sería un riesgo si el adolescente viniera solo, el adolescente tenía 16 años, pues obviamente a lo mejor iba a tener que venir acompañado de sus papás, y esto implicaba también que algunos de los papás dejaran de trabajar por este día, y a lo mejor puede ser una situación que se agravara. Entonces, al analizar los efectos y consecuencias de la decisión que se adopte y que pueda tener en el futuro adolescente, fracción sexta del artículo 12, pues lo procedente es que sí firmara el adolescente, pero no con las mismas condiciones que el adolescente primero, sino que firmara ante la autoridad de ejecución de medidas del Estado de Zacatecas y ella informara al tribunal el cumplimiento de la medida, para así tratar de hacerlo venir a Durango las menos veces posible, que serían las etapas de la audiencia intermedia y en su momento las etapas del juicio oral.
ello porque obviamente ahí sí no podríamos dejar de conocer, pero sí la revisión de la medida de firmar cada 15 días, pues no sería. Ahí es donde brilla verdaderamente esta posibilidad del interés superior del niño, así como en algunos otros ejemplos. Otra de las cuestiones importantes que nos habla, otro de los principios generales, pues obviamente tenemos el de la aplicación favorable. La aplicación favorable no hay que no hay que confundirla con la ley más favorable. La ley más favorable está previstamente en el artículo 25 de la ley, que también es un principio, y pues obviamente lo conocemos, sale una ley con mayores beneficios, pues se va a aplicar la ley que mayor le beneficie. Pero este principio de aplicación favorable del artículo 17 de la ley nacional nos establece que si el adulto tiene un derecho específico, pues y el adolescente no lo tiene en la ley nacional, con más razón este derecho se le va a reconocer. Un ejemplo, la suspensión condicional del proceso en materia de adolescentes se señala que las conductas del 164, las que son susceptibles de internamiento, pues obviamente no tendrían suspensión condicional del proceso o acuerdos reparatorios. Entre el catálogo del artículo 164, si ustedes se dan una oportunidad de leerlo, vamos a encontrar la aportación de arma, no solamente la del uso exclusivo del ejército, sino toda la aportación de armas, hasta la aportación de armas simple. Y en materia de ley federal de armas de fuego y explosivos, tenemos que el adulto sí podría alcanzar una suspensión condicional del proceso por una aportación de arma simple, o una aportación de arma no de uso exclusivo del ejército. Entonces, si el adulto tiene este derecho, pues también el adolescente se le podría aplicar este derecho en base al principio de aplicación favorable, ya que recordemos que los adolescentes, en base al principio de protección integral, tienen todos los derechos de los adultos, pero aparte tienen los derechos particulares específicos que tienen. Otra de las cuestiones interesantes, y ahí voy a compartir un poquito de pantalla para ver este principio, es el principio de la autonomía progresiva. Este principio ya habíamos adelantado un poquito cuando vimos ahorita lo de los grupos etarios, ¿verdad? Lo de los grupos etarios, y obviamente de los grupos etarios nos permite, pues obviamente que no juzguemos o que no apliquemos exactamente lo mismo a una persona de 12 años que a una persona de 17 años, 11 meses. Ello porque tienen condiciones diferentes. Y estas condiciones diferentes que tienen estas condiciones diferentes, pues obviamente nos refieren por la propia madurez o por el propio desarrollo que tiene cada uno de los adolescentes. Es decir, no podemos darle un trato igual a una persona de 12 años que a una persona de 17 o de más años. Quiero comentarles que exclusivamente en esto de los grupos etarios tiene una relación con el artículo 5, que ya lo comentamos, que están divididos en grupos de 12 a 14, de 14 a menos de 16 y de 16 a menos de 18. ¿Qué funcionalidad tiene? Pues bueno, se establece que a mayor edad, mayor responsabilidad, a menor edad, mayor protección de sus derechos. Esto es parte de lo que se tiene como autonomía progresiva, pero la ley también les da un trato diferente. Según las reglas de medidas de sanción para el artículo 145 de la Ley Nacional, se establece que para el primer grupo etario, es decir, de 12 a 14, solamente en sentencia se le puede poner una medida. Y a los del grupo etario 2 y grupo etario 3 se le puede poner hasta 2 medidas. El catálogo de medidas lo vamos a encontrar en el artículo 155 de la ley, que más adelante platicaremos algunas particularidades sobre estas medidas de sanción que tienen un carácter socioeducativo. Entonces ya tenemos aquí destinado que dentro de la ley, pues obviamente para aplicarle, le vamos a aplicar a tres grupos diferentes. Cuando cometen una conducta del 164, el primer grupo etario de 12 a 14, aunque cometan el delito de homicidio, feminicidio, violación, secuestro, pues obviamente ellos no van a poder estar en internamiento, porque el artículo 18 de la Constitución señala que el internamiento solo se aplicará a los mayores de 14 años de edad. Hemos escuchado en redes de comunicación algunos casos, de hecho uno hace poquito que sonó aquí en mi estado de Durango, de un niño
de 9 años que había violado, un niño de 10 años que había violado a un niño de 8 años. Y decían, ¿y qué va a pasar con ese niño? Bueno, primero distinguir que la ley solamente se aplica a mayores de 12 años y menores de 18 que hayan cometido la conducta delictiva. Es decir, este niño de 10 años, aún aunque haya cometido una violación, pues no puede ser sancionado con esta legislación, porque conforme a la Convención de los Derechos del Niño, él se encuentra en lo que se señala como una edad mínima de responsabilidad penal, son los 12 años. Él, al encontrarse a una edad inferior, pues no es susceptible de ningún tipo de procedimiento. Y el artículo 18 de nuestra Constitución señala que los menores de 12 años solamente pueden ser sujetos susceptibles de asistencia social, de ningún tipo de procedimiento. Otra de las cuestiones que nos habla la autonomía progresiva, pues obviamente también nos señala la temporalidad de internamiento. Ya quedamos que para el primer grupo etario, aunque sean conductas del 164, no va a haber internamiento. Para el grupo etario 2, de 14 a menos de 16, la máxima que señala la ley de internamiento serían 3 años. Y para el grupo etario 3, la máxima de internamiento que señala serían 5 años. Entonces, ahí vamos viendo una diferencia que va viendo. Es importante destacar cuando hablamos del principio de autonomía progresiva, también el contenido del artículo 7 de nuestra ley. El artículo 7 nos señala cómo se debe de acreditar la edad. La edad se acredita al momento de la comisión de la conducta delictiva y se acredita con el acta de nacimiento. Si no hay acta de nacimiento, obviamente con un certificado médico legista de edad probable. Y si no hay certificado médico legista, no hay acta de nacimiento, la ley nos establece un tercer grado, que sería la presunción. Si se va a presumir que la persona, entre un adolescente y un niño, siempre se va a presumir que es niño. Y si es entre adulto y adolescente, pues se va a presumir siempre que sea adolescente. Sin embargo, pues en la práctica a veces no sucede estas situaciones con la edad. Y el joven dice, pues yo tengo 17 años, y lo ven grande, lo ven con bigote, y dice la gente del Ministerio Público, no, es adulto, lo voy a llevar a adultos. ¿Qué pasa? Pues obviamente es mejor darle un trato como adolescente porque llevan a cabo, ahorita vamos a ver cuando vemos el principio de especialidad, llevan a cabo investigaciones especializadas y por órganos especializados. El no cumplirse con esto, pues nos llevaría a que si lo hacen pasar por adulto y resulta que es adolescente, pues a lo mejor la mayoría de los actos de investigación inicial, pues serían nulos. Y al ser nulos, pues tendrían que volver a hacer nuevos actos de investigación. Pero si lo ponen para presentarlo a una audiencia inicial y la carpeta de investigación no fue realizada por un especializado, pues obviamente encontramos que no se va a vincular a proceso o no se va a justificar este tipo de medidas, como lo vamos a ver más adelante. Pero para concluir este principio del grupo etario, se me viene a la mente una situación que sucedió en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, resulta que un joven que cumplía 18 años ese día, pues lo invita a un grupo delictivo a participar y a ser parte ya del grupo porque ya era mayor de edad. Y entonces lo estaba aceptando el grupo y lo invitan a cometer una conducta delictiva para celebrar su cumpleaños. Y resulta que la conducta delictiva que deciden hacer es un secuestro. Y resulta que al momento de llevar a cabo el secuestro, pues el secuestro no salió como lo tenían previsto. Obviamente, en el secuestro fallece la víctima y estamos ante un secuestro agravado. Y obviamente el delito se cometió a las 14 horas del día del cumpleaños del joven. 14 horas. Resulta que cuando detiene al joven, el joven dice, soy adolescente, porque lo detienen en flagrancia. Ahí mismo cuando trataron de, se fenece, llega la policía, únicamente fallece pues obviamente la víctima, los detienen ahí en flagrancia y él dice, yo soy adolescente. Y soy adolescente porque nací hoy, pero mi acta de nacimiento dice que nací a las 18 horas. Y ahorita son las 14 horas con 30 minutos. Pues obviamente la diferencia entre un proceso de adolescente y un proceso de adultos, pues ya lo platicamos, es del grupo etario 3, de 16 a menos de 18 años, la máxima que pueda tener son 5 años, y en adultos, pues podemos hablar hasta de 60 años, que nos marca la Ley General de Secuestros. La diferencia son 55 años. Entonces, es decir, que ese adolescente, pues le ocurría un beneficio.
Sin embargo, el juez de adultos dijo, no, para nuestros efectos ya eres adulto. Se va a la apelación y la apelación dice, confirmamos, eres adulto para los efectos de la ley. Se va al amparo indirecto y el juez de distrito dice, la justicia de la Unión no ampara ni protege, eres adulto. Se va al recurso de revisión y lo trae la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que era un acto novedoso. Y de ahí se sale un criterio de la Suprema Corte en el sentido de que la edad se debe tomar de momento a momento y lo que más le beneficie a la persona adolescente. Y entonces la diferencia de lo que decía el acta de nacimiento, pues estamos hablando menos de 4 horas, desde que se llegó el delito a la edad del que decía el acta de nacimiento. Pues para la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que se debía respetar la edad de momento a momento y por lo tanto el lugar en donde se iba a ser procesado en adolescentes y no en adultos. Obviamente con el puro criterio pues ganó 55 años y ganó 2 sistemas diferentes. El sistema adolescente es un sistema socioeducativo y obviamente con medidas de esta característica y sabemos que el sistema penal es retributivo sancionador. Pues obviamente son modelos totalmente diferentes que persiguen cosas diferentes. Aquí se busca que el adolescente a través de medidas de carácter socioeducativo pues obviamente cambiemos su conducta para que no vuelva a cometer una conducta delictiva. Pero aquí para que vean la importancia de este principio de la autonomía progresiva, porque no solamente toca esto, también este principio está relacionado con una excluyente de responsabilidad del delito. Este excluyente es única y exclusivamente para el grupo etario 1, de 12 a 14. Y obviamente ello porque todavía no entran en la etapa de la rebeldía. Si tenemos adolescentes, si tenemos hijos, sobrinos o algo que tengamos a una persona menor de 14 años, pues todavía no entran a esta edad de confrontación, a esta edad que vulgarmente la sociedad los conoce que entran a la etapa del chocolate, ¿verdad? Todo les choca y nada les late. Pero antes de esta edad de los 14, pues todavía son personas que están todavía más apegadas a la infancia, todavía son manipulables. Entonces, cuando un adulto representativo, un padre, una madre, un hermano, un abuelo, los lleva a la comisión de la conducta delictiva, obviamente este delito para esta edad de 12 a 14 hay un excluyente específica en la ley nacional para este tipo de situaciones, y la cual, pues obviamente nosotros la podemos encontrar en el artículo 149 de nuestra ley y lleva el nombre de obediencia debida. Pero obviamente ya una persona me decían en alguna ocasión, oye, pero ¿por qué nada más al grupo etario 1? ¿Por qué al grupo etario de 14 a 16 no le aplica? Le digo, por muy sencilla razón, está en la etapa de la rebeldía. Y a un mayor de 14 años de edad, usted le comenta, pásenme el control de la tele, y yo, ¿por qué? Yo, porque van a confrontar, pero antes de esa edad, pues todavía pueden ser muy manipulables. Aquí me refiero, una vez tuve la oportunidad de tener una persona menor de 14 años de edad del grupo etario 1 que estaba haciendo en su audiencia inicial, y cuando platico con él, estábamos, debo decir que pues obviamente lo van a vincular a proceso y que ponga atención en lo que le va a decir la gente del Ministerio Público, me dice, oiga, pero esto es injusto. Yo me quedo y digo, ¿cómo que injusto? Me dice, sí, es injusto, porque yo solamente soy buen niño, soy buen hijo. Le digo, pero ¿por qué dices que eres buen hijo? Me dice, porque yo estudio y de mi casa a la escuela, pues diariamente tengo que caminar 45 minutos, 1 hora para poder llegar a la escuela. Ah, ok. Y además contribuyo pues con mi mamá en la casa y con mi papá trabajo y lo apoyo en el trabajo familiar. Ah, no, le digo, pues muy bien. ¿Y cuál es el trabajo familiar? Pues bueno, nos dedicamos a saltar. Pero somos expertos, porque nada más sacamos la pistola, pero nunca hemos disparado. Así era mi abuelito, así son mis tíos, así es mi papá. Él vivía en un ambiente criminológico y obviamente pues ya veía algo natural que no era natural, y obviamente pues era la situación en la que ahí opera precisamente esta obediencia de vida. ¿Por qué obediencia de vida? Porque él estaba actuando conforme le habían enseñado y como él creía que era correcto, de una otra manera. Obviamente ahí se acreditó
les digo, era del grupo etario 1, y se le juzgó y se le aplicó el beneficio que señala el artículo 149, porque verdaderamente pues podía caer hasta lo que como penalistas sabemos en un error de tipo de provisión. Obviamente podríamos caer en este tipo de situaciones, pero aquí se aplica esta excluyente responsabilidad a que señala el artículo 149. Cambiando a otro principio, pues nos toca hablar del principio de especialización. El principio de especialización, que ya lo hemos anunciado un poquito con las diligencias, está previsto por el artículo 23. Ahí voy a compartir un poquito de pantalla y tenemos algo de referencia sobre este artículo y sobre sus antecedentes para que ustedes tomen algunas notas. Posteriormente les haré llegar las diapositivas, no tengo inconveniente en ello. Y el principio de especialización señala que todas las autoridades del sistema deben estar formadas, capacitadas, especializadas en la materia. Y del párrafo cuarto, desde el inicio del procedimiento, todas las actuaciones están a cargo de órganos especializados. Este principio de especialización está consagrado en ambos sistemas de derechos humanos de los que forma parte nuestro país. Me refiero al sistema universal de derechos humanos y me refiero al sistema interamericano de derechos humanos. Para nosotros, el principio de especialización está también consagrado en el artículo 12 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde su reforma el 12 de diciembre del 2005, en donde nos señala que la operación del sistema en cada órgano de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales, autoridades especializadas en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Como le refiero a los antecedentes internacionales de la especialización, están previstos en el artículo 40, párrafo tercero de la Convención de los Derechos del Niño, en los párrafos 90 y 95 de la Observación General 10 desde el 2007, el artículo 5.5 y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los párrafos 96, 98, 101, 102 y 109 de la opinión consultiva hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los casos resueltos por la Corte, caso Mendoza contra Argentina y el caso Hermanos Landieta Mejía contra Venezuela. De igual forma, la Corte se ha pronunciado en diferentes, el Poder Judicial Federal, en diferentes criterios, que ahí se los dejo, les digo, les voy a compartir la diapositiva, pero lo destacable aquí es que este artículo 23 tiene relación, pues obviamente, con la defensa de los abogados que sean especializados, lo señala el artículo 41, las autoridades especializadas, artículo 63. ¿Quiénes implican estas autoridades del 63? Pues obviamente la gente del Ministerio Público, la policía investigadora adscrita al Ministerio Público, jueces y magistrados, defensores públicos, facilitador de mecanismos alternativos, la autoridad administrativa, que es la autoridad de seguimiento de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, los centros de internamiento también deben ser especializados, y ellos serían los que nos refiere al artículo 63. ¿Cómo vamos a demostrar la especialización? Los operadores del sistema, a través de un documento expedido por una institución con validez oficial. Sistema educativo con validez oficial. El artículo 65 y el artículo 10º transitorio nos hablan del ejercicio civil de carrera, es decir, que se va a preferir en todo momento pues esta situación del ejercicio civil de carrera. Y aquí cuando hablamos de, obviamente, la especialización, sí tenemos que hablar de algunas particularidades. Tenemos que destacar dos cuestiones. En alguna ocasión algún defensor me dijo, oiga, entonces solamente, como dice el artículo 63, la policía tiene que ser especializada. Le digo, hay que determinar que estamos hablando de la policía investigadora de la gente del Ministerio Público especializado, adscrita a él. Entonces, cuando detienen a un adolescente, una autoridad municipal, ¿esta autoridad municipal tiene que ser especializada? No. La autoridad especializada o el primer respondiente no debe ser especializado. ¿Por qué? Porque tenemos que nuestra Constitución señala que cualquier persona puede tener a alguien en flagrancia. Imagínense, se meten a mi casa y resulta que es un adolescente que el que está cometiendo el robo, lo detengo y me dice, no, pues hay que su detención, aunque fue ciudadana y la puso a disposición de la autoridad municipal, pues queda sin efecto porque usted no estudió en el liceo académico
justicia para adolescentes y por lo tanto, pues obviamente no podría usted detenerlo. No, hay que detener que todos los primeros respondientes tienen que estar capacitados, los policías municipales, los policías que auxilien en la detención, pero no deben ser especializados. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque hay actos como lo que es una entrevista, un acta de hechos probablemente delictuosos, una, un aseguramiento, una cadena de custodia, pues cualquier elemento la puede levantar. Obviamente ya cuando se determina que se detiene a la persona y se pone a disposición del agente del Ministerio Público, ahí es el agente del Ministerio Público el que va a determinar la edad. Y va a determinar la edad como ya lo comentamos con el artículo 7. Si no hay acta de nacimiento, con un certificado médico legal de edad probable. Entonces el perito de la fiscalía pues va a determinar que es adolescente y por lo tanto tendrá que darle al adolescente los derechos que establecen la propia ley. Estos derechos los vamos a encontrar del artículo 45, del artículo 35 al artículo 45. Y me dirían ustedes, no, pues son casi los mismos derechos que los adultos. Pues no, compañeros, eso es por lo cual se requiere parte de la especialización y parte de hacer estas cosas diferentes. Les voy a comentar aquí rápidamente los derechos que tenemos, pues obviamente estos derechos particulares que se tienen en adolescentes, tenemos los siguientes. Obviamente tenemos el derecho a la protección de la intimidad. Obviamente no podríamos saber ni definir ni permitir que el adolescente se ponga en medios de comunicación, se sepa su nombre, el de confidencialidad y privacidad, los registros de los procesos, pero me voy a dedicar aquí a dos que son muy importantes para los adolescentes en la etapa de investigación preliminar. Primero, que el agente del Ministerio Público le nombre una defensa técnica especializada. Artículo 41 de la ley. El abogado que defienda al menor desde sede ministerial tiene que estar especializado. Si no, las diligencias en las que participe pues van a ser declaradas nulas. Pero lo más fuerte, que es el artículo 42, los adolescentes tienen el derecho a tener dentro de la investigación y en toda la etapa del procedimiento, llámese control, llámese juicio oral o llámese ejecución, a estar acompañados por una persona de confianza. Esta persona de confianza les va a dar una estabilidad psicológica y emocional. Y obviamente esta situación de no cumplirse, pues obviamente entenderíamos que también estaríamos violentando este derecho de los adolescentes y el cual pues obviamente nos traería que nuestras actuaciones o nuestras investigaciones pues serían nulas porque no está acreditado ni su abogado especializado ni la persona de confianza. Y las personas de confianza casi siempre son los padres, pero si no encontramos a los padres del adolescente, entraría la Procuraduría de Protección ¿cómo se llama? En coadyuvancia, en representación. Y obviamente ellos le darían el soporte psicológico y emocional. No es un segundo abogado, ni es la persona que va a asesorar o apoyar al defensor, no, no. Es soporte psicológico y emocional, porque tenemos que destacar que los procedimientos penales, cuando se crearon en una primera instancia, se crearon para adultos. Entonces, los adolescentes requieren a veces este soporte emocional, y más aún cuando se encargan de solicitar en algún momento que se requiera un plan de restitutivo de derechos. Este plan restitutivo de derechos no lo vamos a encontrar en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Estos planes restitutivos de derechos emanan de la Ley General de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, porque son derechos que todos los niños, todos los adolescentes, cometan conductas delictivas o no cometan conductas delictivas, tienen el derecho a que se les restablezca algún derecho que tienen o que han tenido afectado, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a vivir una vida libre de drogas, el derecho a no vivir en un ambiente de violencia. Todo esto se va a establecer ahí. Entonces es importante la investigación, que una vez que la gente del Ministerio Público ya sabe que es menor, pues tendría que tener datos diferentes de investigar a diferente de los adultos. ¿Cuáles son estos grados de diferencia? En primer lugar, en materia de adolescentes no existe el arraigo, entonces no podría solicitar medida de arraigo. En lugar de tener 48 horas para ponerlo a disposición del juez,
tiene un plazo de 36 horas. Es un plazo más reducido. Y aunado a que también en la investigación, pues tendría que llevar pruebas o actos de investigación, como lo señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, de pruebas irreproducibles. Ustedes miran, chirren, ¿por qué en materia de adolescentes tenemos pruebas irreproducibles? ¿Cómo qué se refiere, maestro? Pues bueno, me refiero a los dictámenes psicológicos. Chirren, los dictámenes psicológicos, pero si los dictámenes psicológicos, pues no se consumen. Cuando hacen un dictamen al adolescente, una evaluación psicológica, pues no se consume por sí solo el adolescente. Ahí sigue el adolescente. Sí, pero resulta que en materia de adolescentes tenemos un plazo que establece el artículo 117 de la ley, que nos dice que el dictado de la auto de vinculación a la sentencia no puede exceder de 6 meses. Y la ciencia de la psicología nos señala que una persona evaluada no puede volver a ser evaluado hasta después de los 6 meses. Entonces, habría un choque entre la duración del proceso de adolescentes con la nueva evaluación que tendría que hacerse. Entonces, tendríamos que llevar a cabo el dictamen por la situación del tiempo, cuando se va a evaluar al adolescente o se va a evaluar a la víctima, dándole vista a la contraparte, por si quiere estar presente, por si quiere llevar un perito de su intención, por si quiere cualquier cuestión que requiera, pues para que tenga este conocimiento y lo podamos llevar y cumplir, pues obviamente con estas particularidades por la duración del proceso que refiere el artículo 117, repito, del auto de vinculación al dictado de la sentencia no pueden exceder más de 6 meses. Entonces, fijan cómo se va aunando esta especialización, si no hay acompañamiento, si no hay abogado especializado, si hay pruebas que no se llevan de forma irreproducible por los plazos y tiempos de la ley, y aunado a que no tiene 48 horas, tiene 36 horas, y aunado a que también hay una regla específica cuando hay detención en flagrancia. Esta regla específica la señala el artículo 129, y el artículo 129 nos señala la detención en flagrancia, y nos dice que cuando la agente del Ministerio Público llega a su disposición o le ponen un menor, lo primero que tiene que hacer, pues es evaluar si es susceptible o no de estar detenido. ¿Y quién no va a estar detenido? Pues cualquier adolescente que no está ya cometido una conducta de las señaladas en el 164. A él no lo va a tener, lo va a tener que poner en inmediata libertad y continuar la investigación sin detenido. Pero sí cometió una conducta del 164, pero ¿cuántos años tiene? ¿O cuántos años dice el dictamen? 13. Híjole, es del grupo etario 1. Entonces tampoco puede continuar la detención y tenerlo detenido. ¿Y qué tendría que hacer? Pues obviamente a través de la Procuraduría de Protección o entregarlo a los padres y continuar con su investigación. Resulta que sí es de mayor de 14 años. Y cometió una conducta del 164. Ok, entonces él sí va a ser susceptible de internamiento. Entonces sí voy a pedir la medida cautelar de internamiento. Y si la voy a pedir, le tengo que avisar al defensor especializado que voy a solicitar esta medida para que él también tenga tiempo de preparar sus medios de prueba para efecto de verificar si vamos a entrar al debate a la medida cautelar de internamiento. En materia de adolescentes, bueno, ya en adultos tampoco existe, o bueno, ya la declararon inconvencional la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, en adolescentes nunca ha habido prisión preventiva oficiosa, ni siquiera prisión preventiva necesaria, entendiendo por necesaria, pues obviamente los supuestos del 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, que existe el riesgo de que no se va a presentar, existe riesgo para la investigación o peligro para la seguridad de la víctima o los testigos. Acá en materia de adolescentes hay una regla específica que es lo que se conoce como prisión preventiva justificada. Es decir, el artículo 122 nos señala que primero tenemos que analizar que sea una conducta del 164, luego que sean los grupos etarios 2 o 3, es decir, que sean mayores de 14 y menos de 18. Tercero, que se acredite la necesidad de medida cautelar. Y segundo, el artículo 119, que contiene todas las medidas cautelares, contiene un catálogo de 12 medidas. El internamiento es la fracción 12. Es decir, hay 11 medidas antes de llegar al internamiento y el agente del Ministerio Público tendría que justificar que ninguna de las otras 11 medidas se pudieran aplicar en ese caso. Pero todavía más aún, si se justifica todo, todavía el juez tiene la potestad
de poner el internamiento o no ponerlo. Siempre y cuando el adolescente se comprometa a presentar, se le da una oportunidad al adolescente de que comparezca y no es susceptible de la aplicación del internamiento, ya que es potestativo. Esto tiene una relación con otros los principios señalados específicos. Este principio está en el artículo 31 y nos señala que la medida de privación de la libertad se va a aplicar en materia de adolescentes como una medida extrema y por el tiempo más breve que proceda. Esta es una de las condiciones que señala propiamente la Convención de los Derechos del Niño, que el internamiento sea excepcional. Por eso el artículo 119, que contiene las medidas cautelares, contiene 11 medidas diferentes al internamiento. Igual el artículo 155, que establece las medidas de sanción, pues antes de llegar a las medidas de sanción, tiene un catálogo bastante minucioso de medidas diferentes. Tanto es así que en su artículo, en este artículo en comento, tiene medidas en libertad, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 medidas en libertad diferentes al internamiento, y de las restrictivas de libertad tiene 3. Entonces estamos hablando que son un catálogo también de 13 medidas y solamente una de ellas es el internamiento, y hay diferentes medidas. Entonces ahí sí encontramos la alternatividad de que el internamiento sea el último recurso y que se tenga excepciones o se tenga otras formas, ya sea de poner medidas cautelares o medidas de sanción. Esto también tiene que referencia con la duración del máximo de internamiento. Para el grupo etario 2 ya señalamos 3 años, y para el grupo etario 3 hasta 5 años, como lo señala la regla del artículo 145 de la ley nacional. Y bueno, de estos serían los principios. Nos queda un principio también, el platicarles. Este principio tiene relación con el artículo 27, que es el principio de racionalidad y proporcionalidad de las medidas, con el artículo 28, que nos habla de la reintegración social y familiar, con el artículo 46, que nos habla de los derechos de las personas detenidas, que están del 46 al 57, y obviamente con el artículo 106, que nos habla del objeto. Me refiero al artículo 30, que es el principio del carácter socioeducativo de las medidas de sanción. Esto es lo que yo les señalaba al principio, que se diferencia del sistema de adultos, porque el sistema de adultos es un sistema retributivo. El sistema de adolescentes busca, a través de la imposición de medidas como las que contiene el artículo 155, es decir, medidas que van desde terapias psicológicas, desde continuación de estudios, supervisión de estudios, una libertad asistida, un tratamiento de terapias de género para los delitos sexuales, una supervisión familiar del adolescente, medidas, varias de ellas, que van dirigidas directamente a cambiar las conductas del adolescente. Pero no necesariamente que sean internamiento, sino que se refuerzan estas conductas. Yo recuerdo un asunto de un joven que cometió una conducta delictiva de robo a transeúnte. Y cuando se hicieron los estudios, hizo toda la evaluación, el joven había cometido este delito de robo a transeúnte para tener dinero para consumir drogas. Entonces, ¿cuál era el fin del delito? Pues adquirir dinero para consumir estas drogas que consumía, que me acuerdo que consumía marihuana, cristal, aerosoles, tenía toda una colección de drogas que consumía, y traía un problema de adicción ya de más de 3, 4 años. Había iniciado su consumo 4 años atrás y ya traía un problema grande. Se le dio un tratamiento, de adicciones, y esto es lo que buscaba, que el joven no volviera a delinquir, porque al ya no tener la necesidad de la droga por el tratamiento que recibió, pues ya no lo iba a incentivar a cometer una conducta delictiva para conseguir este dinero. Aunado a que también se le apoyó con no por el consumo que ya tenía con las drogas, traía una afectación, entonces ya no era totalmente conveniente o que pudiera continuar con sus estudios, pero sin embargo se le dio una capacitación al empleo, y esta capacitación al empleo pues le ayudó a fortalecer, trabajar en carpintería,
y tener un empleo lícito. Entonces fue limpio de drogas y obviamente una capacitación en empleo, y eso fue lo que le dejó el procedimiento, ya no volvió a cometer una conducta delictiva. Es ahí donde brilla verdaderamente el sistema socioeducativo. Recordemos, y me van a decir ustedes, oye, pero es que hay delitos muy fuertes que cometen los adolescentes. Sí, pero los datos del INEGI del año 2022 y de los años anteriores, el año 2022 hubo un aumento, pero del 2021 hacia atrás estábamos hablando que el 95% de los delitos que cometían los adolescentes no estaban dentro del catálogo del 164. Entonces, es decir, los adolescentes muchas veces cometen delitos por su edad y por una llamada de atención hacia los padres. Entonces, ¿vamos a verdaderamente ser tan severos con ellos o verdaderamente lo único que necesitan es una orientación y un tratamiento? Habrá excepciones, claro, pero la ley es abstracta e impersonal. No se hace una ley específica para cierta persona, sino se hace para toda la colectividad. Entonces, si los datos estadísticos nos refieren que el 90 o 93% de los delitos no son de alto impacto, pues tendrían con un tratamiento socioeducativo, podríamos tener verdaderamente una atención pormenorizada. Entonces, para recapitular rápidamente, ya platicamos del interés superior del niño, de la aplicación favorable, de la autonomía progresiva, de la especialización, del carácter socioeducativo de las medidas y de las medidas de privación de libertad como medida extrema. Ahí nada más nos faltaría platicar un poquito de la racionalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares y de sanción. Esto está en el artículo 27. Y aquí, a diferencia de adultos, tenemos que en adultos todo delito tiene una pena mínima y una pena máxima. Si nosotros nos vamos a las reglas del 145 y del 155, como los artículos que continúan, que definen cada una de las medidas, nos vamos a encontrar que en materia de adolescentes no existe una mínima. Existen las máximas, pero no las mínimas que se pueden aplicar. ¿Por qué? Porque no es un sistema retributivo, reitero eso, es un sistema socioeducativo. Y tenemos el principio de que el internamiento se va a aplicar por el tiempo más breve que proceda. Y el tiempo más breve que procede de manera excepcional, pues es que no se aplique, que se aplique otra medida. Entonces, por eso las medidas, salvo la medida de trabajo a servicio de la comunidad, no tienen mínimos. Todos tienen nada más el máximo, pero no tienen mínimos porque se tienen que adecuar a la circunstancia particular. Y este artículo 27, que nos habla de la racionalidad y proporcionalidad de las medidas, nos dice que importa el daño causado, pero también importa las circunstancias particulares de los adolescentes. Entonces, fíjense cómo, a diferencia de adultos, si en adultos dos personas cometen el mismo delito y con el mismo grado de participación, pues obviamente les tocaría casi la misma sentencia. Pero en materia de adolescentes, pues se toma en consideración obviamente las características personales de cada uno. Y estas circunstancias particulares los pueden llevar a tener, aun y cuando hayan cometido la misma conducta y el mismo grado de participación, sus circunstancias son diferentes. Y los puede llevar, obviamente, ¿a qué? A que se les den medidas que cada uno va a aplicar diferente. Yo recuerdo el caso de dos jóvenes que participaron en un robo. ¿Por qué me refiero a robo? Porque los delitos más comunes para los adolescentes tenemos que es las lesiones, el robo en todas sus modalidades, la violación y casi empatando con la violación, el narcomenudeo. Estos son los delitos que más. Y ustedes me dirán, chirrón, ¿y por qué los adolescentes violación? Pues bueno, no es la violación como genérica, sino es la violación equiparable o agravada que tienen algunos estados de la República. En Durango tenemos que una persona menor de 14 años de edad, pues no tiene la capacidad, establecen los legisladores, que no tienen la capacidad para decidir sobre su desarrollo psicosexual. En algunos otros estados de la República tienen hasta 15 años. Es decir, que una persona de 15 años tampoco puede decidir libremente sobre su libertad psicosexual. ¿Y qué es lo que pasa? Pues vivimos en una sociedad en donde en la sociedad mexicana tenemos un problema que se llama el embarazo entre adolescentes. Pero no quiere decir que nada más las que se embaracen son las personas que tienen relaciones sexuales. Hay relaciones sexuales que obviamente no hay producto de embarazo, pero las existen. Entonces, esta situación nos ha llevado
a que hay veces adolescentes que tienen relaciones sexuales con su novia tiene 13 años, 11 meses, y ellos tienen 14, 15 años, no una diferencia tan grande de edad, deciden tener relaciones sexuales y posteriormente el papá o la mamá descubre, denuncian y el adolescente pues obviamente lleva un proceso. Este tipo de relaciones son las que se incrementan como violación, aunado que también pues algunas otros tipos de violaciones cuando están descubriendo entre hombres y todas estas cuestiones, pues también son algunas de las situaciones que se dan, porque recordemos que un principio del delito, pues obviamente es que en algunos casos los delitos sexuales, pues se vuelven a convertir en agresores aquellas personas que ya fueron agredidas. Entonces sí tenemos esta problemática y que no han sido atendidos, pues obviamente estos son los delitos. Robo en todas sus modalidades, lesiones, violación y ahí casi a la par el narcomenudeo. Entonces, cuando estábamos hablando de este carácter socioeducativo de las medidas, pues obviamente hay que tomar en cuenta las circunstancias particulares, las circunstancias del adolescente, y aunado aparte de eso, lo que ya vimos, valorar el interés superior del niño, si la medida le va a beneficiar o le va a afectar, ¿verdad? Y buscar cuál es lo más pertinente. Con estas generalidades que platicamos, que son los principios, y que ya los vimos un poquito reflejados en algunas partes del procedimiento, me gustaría nada más concluir con el tiempo que nos queda, platicar los derechos, estos derechos que les puse a ustedes rápidamente en la diapositiva, que me reitero, vuelvo a ponerla. Estos derechos que tenemos, pues obviamente nos hablan a la protección de la intimidad, artículo 35. Y este artículo 35, la protección de la intimidad, ya vimos, es proteger el nombre, proteger la privacidad de las audiencias, proteger que menos personas sepan que el adolescente está sujeto a proceso o sujeto a una investigación para evitar los etiquetamientos. Etiquetamientos que después les afecta o les va a dificultar la etapa de ejecución, en donde obviamente el adolescente se reintegra en la sociedad, porque le va a ser muy difícil porque ya la sociedad y los conocidos o los que lo identifiquen van a decir, no, ese es un menor infractor o adolescente en conflicto con la ley, él ya cometió una conducta, entonces va a ser sujeto hasta discriminación o obviamente de algún señalamiento. Y recordemos que los adolescentes, como están en etapa de crecimiento, si alguna ocasión les decimos algo, puede caer en su inconsciente y obviamente van a optar a creerse la etiqueta social que se les ponga. Perdón, estaba tomando el tema. La siguiente, confidencialidad y privacidad. Obviamente la que es la vida privada de los adolescentes, debemos cuidarla lo más que se pueda, cuidar su imagen, cuidar aparte su vida privada, el contenido de los dictámenes psicológicos. Y tenemos el artículo 37. El artículo 37 es un artículo curioso, porque en materia de adolescentes, primero, no tenemos antecedentes penales. Y obviamente nos señala de forma concreta este artículo que los antecedentes y los registros no pueden ser utilizados en contra de la misma persona. Es decir, yo no puedo llevar un expediente de un adolescente contra él mismo en otro expediente. Es decir, en aquel expediente no cumplió, ahí se lo voy a traer. No podemos traer estas cuestiones y por lo tanto dificultaría a los agentes del Ministerio Público las medidas cautelares si no están dentro del mismo expediente. No podemos traer comportamiento de otro juicio, otro expediente del mismo menor que haya cometido. De igual forma, también, si el adolescente fuera absuelto mediante sentencia, el registro de adolescentes se destruye en 3 meses. Si el proceso se resuelve con salida alterna, se destruye en 2 años de haber cumplido el acuerdo. Y si es sentenciado, condenado, pues a los 3 años, después de que se haya cumplido la medida, se va a destruir el expediente. No queda rastro, porque lo que se busca es que no quede ningún rastro de los expedientes. Tenemos lo que les comentaba, el artículo 42, presencia o acompañamiento de las personas. La persona responsable del adolescente o persona de su confianza podrá estar presentes durante el procedimiento, durante todas las audiencias de ejecución, y estos tendrán derecho a estar presentes en las actuaciones de quienes imparten justicia, podrán requerir su presencia
en defensa de las personas adolescentes. Este acompañamiento será considerado como una asistencia general a la persona adolescente de naturaleza psicológica, emotiva, y deberá extenderse a lo largo de todo el procedimiento. Es decir, por eso les decía las investigaciones, si no se garantiza este derecho, pues obviamente tendremos que no. Tenemos también ahí el derecho de la prohibición de incomunicación, artículo 39. Tiene una excepción este derecho que está previsto en el artículo 54. Es decir, a los adolescentes no los podemos incomunicar, ni aun cuando estén en el centro, como una medida de sanción o una medida de castigo o una medida disciplinaria. La única cuestión es que la que señala el artículo 54, que señala que hasta 24 horas, cuando exista un peligro para la vida del adolescente o esté en riesgo su seguridad o su salud, ahí se pueden comunicar hasta 24 horas, no más de 24 horas, siempre y cuando se justifique esta situación. Obviamente los demás, el derecho a ser escuchado, artículo 43, va relacionado con el derecho a la participación, que señala el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es decir, no solamente saber escuchar, sino que cuando hablamos de este derecho específico, pues también es darle una participación efectiva. ¿Qué quiere decir la participación efectiva del adolescente y que el conocimiento que tenga? Y me tocó una audiencia inicial en donde llegó un agente del Ministerio Público y me le dijo, su señoría, voy a solicitar permiso para formular imputación. Adelante, adolescente, mira, tengo el conocimiento que la gente del Ministerio Público te decía el hecho que se atribuye, quiénes son las personas que ponen tu contra o te señalan y la clasificación del delito que dice la gente del Ministerio Público que cometiste. Le doy el uso de la voz a la gente del Ministerio Público y dice, su señoría, con su permiso, le hago el conocimiento que se le atribuye al joven aquí presente la participación en la conducta tipificada como delito de robo previsto por artículos 194 y 195 con la extensión típica del artículo 196 y su fracción sexta del Código Penal del Estado de Durango, reclamándole un grado de participación de autor directo en términos del artículo 21 por hechos acontecidos hace 2 días en tal lugar y depone en su contra los elementos aprensores, fulano y fulano, y el propietario del objeto materia del ilícito. Pues obviamente es una formulación, cumplió, sí cumplió, pero cuando le pregunto al docente, ¿entendiste? Sí, sí entendí. ¿Me puedes explicar? Pues no me puedo explicar. Y ya una vez diciéndole, bueno, lo que la gente del Ministerio Público quiso decir, ¿verdad? Así como vocero, es que hace 2 días fuiste detenido por elementos de la policía porque traías una bicicleta que te robaste de un domicilio. La persona que dice que te la robaste son los 2 policías que te detuvieron y el dueño de la bicicleta que vive en la casa fulano tal, que fue donde estaba la bicicleta. ¿Entendiste? Sí, sí entendí. Esto es un derecho real, pues primero de identificar y que pueda conocer y que pueda participar. Si no entiende el adolescente no va a poder participar. No va a saber verdaderamente lo que se le está atribuyendo, imputando y no va a poder hacer verdaderamente una participación efectiva, como lo dice el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, es ahí donde estos derechos previstos del artículo 35 al artículo 45, pues nos señalan, haciendo el conocimiento otros derechos que comentan, pues obviamente el derecho a declarar, si guarda, eso ya lo sabemos porque es igual que en adultos, los ajustes razonables al procedimiento cuando hay alguna discapacidad, pues obviamente buscar o hacer los ajustes necesarios para que no haya una diferencia o no haya una afectación al procedimiento y no sea discriminatorio o no sea inclusivo. De hecho, ahí les comento, una vez un adolescente le robó una bolsa a una persona que iba saliendo de una institución de apoyo para las personas de sordera profunda. Entonces detuvo al adolescente y cuando llevamos toda la audiencia inicial, pues obviamente para garantizar la presencia de la víctima, pues lo bueno es que la víctima conocía el lenguaje de señas. Y entonces llevamos así como llevar un traductor, pero para efecto que la víctima conociera. Si hubiera sido el adolescente, la persona, pues también tendríamos que haberla garantizado y buscar ajustar todos y cada uno de los procedimientos, ¿verdad? Si hubiera sido a lo mejor una persona invidente, pues a lo mejor y podía oír, pues podía escuchar la audiencia, pero pues las resoluciones y todas ellas transmitirlas en braille para que pudiera entenderla. Entonces ahí está donde entra ajustes del procedimiento, pero esto es algo tanto de adultos como de menores buscando evitar cualquier tipo de discriminación.
Bueno, esto es a modo general, muy general, los principios, ya vimos los 7 principios específicos y los derechos generales de todos los adolescentes del proceso. Podríamos seguir platicando muchas cosas y muchas particularidades y en sí el proceso, cómo se lleva, pero creo que eso lo tendríamos que dejar para que el doctor Manuel Camacho nos invite en una próxima ocasión para seguir abordando estos temas particulares, porque son temas realmente pues novedosos, polémicos, porque obviamente les refiero el hecho de que las audiencias no sean públicas y el hecho de que no podamos tener acceso a las videograbaciones, pues obviamente por cuidar la identidad de los adolescentes, pues también refiere que ha habido más abogados de oficio que particulares que se ven mezclados en este tipo de procedimientos. Pues bueno, quedo órdenes, pues tiene alguna pregunta o algún cuestionamiento. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, le voy a ceder el uso de la voz a mi compañera, la abogada Jessica Márquez, la subdirectora, para que previo a las preguntas, pues nada más les haga el siguiente comunicado a todos los que están. Adelante, abogada. Sí, gracias maestro, para invitarlos a que quienes gusten adquirir su constancia de participación envíen mensaje WhatsApp al 22 21 14 25 79 para quienes deseen adquirir esta constancia y por supuesto comentarles que el doctor Alejandro fue muy amable en proporcionarnos su firma para poder plasmarla en las constancias para quienes deseen adquirirlas. Ya el maestro Manuel Camacho les puso en el chat cuál es el número para que quienes deseen adquirir su constancia, al mismo manden su nombre completo y la opción de querer adquirir la constancia de participación y previo a dar pauta para lo de las preguntas, quienes tengan alguna pregunta ya saben que deben levantar su mano virtual y en ese orden se va a ir cediendo el uso de la voz. Nada más comentar rápidamente quienes están aquí que esta semana vamos a iniciar el curso, el taller etapa intermedia en el proceso penal acusatorio que va a impartir la maestra Nancy Villafán Pérez. Ya se los comentamos al inicio de la plática, iniciamos este miércoles 21 de junio de 7 a 9, van a ser 6 sesiones por 800 pesos. Se les brinda la opción de pagar, hacer el pago en 2 partes, un primer pago en la primera clase de 400 pesos y hasta la tercera clase hacer su segundo pago, quienes tengan la inquietud de participar en este taller, incluso en página de Facebook, en canal de YouTube, pueden encontrar una charla introductoria que tuvimos al taller que va a impartir la maestra Nancy. Para quienes tengan algunas dudas, pueden visitar ahí nuestras redes sociales. Y no sé si ya por aquí se encuentre alguien que desea hacer alguna pregunta al doctor, maestro Manuel. Si gustan hacer alguna pregunta, levanten su mano virtual en reacciones, ahí abajo en la barra aparece reacciones, pulsa 1 y tiene levantar mano virtual. Quien tenga alguna duda, adelante, es el momento para preguntar una duda al doctor Alejandro Ramón. No sé si alguien tenga dudas. Maestro, si me permite, aquí en Facebook Adelante. preguntan ¿en dónde podemos obtener una especialidad en justicia para adolescentes? Bueno, yo creo que ahorita actualmente ya existen muchísimas instituciones educativas que lanzan su oferta académica para tanto públicas como privadas para tener esta especialidad. Pues yo creo que ahí sí sería ya no recomendarles una en particular, sino yo creo que pueden consultar a través de redes. En muchas instituciones se está abriendo. Es algo que en el 2006, 2007, pues se veía hasta increíble, ¿verdad? Que pudiera haber esta facilidad, pero ahora yo creo que algo que nos dejó la pandemia, pues son todo este tipo de cursos virtuales y obviamente también especialidades, maestrías, incluyendo en esta materia. Gracias, doctor. Vamos a cederse el uso de la voz al abogado, me imagino, José Guadalupe Félix Cárdenas. Nada más díganos de dónde nos acompaña, por favor, y cuál es su pregunta para el señor juez. Adelante. Muchas gracias. Soy de Celaya, Guanajuato. Precisamente estoy atendiendo algunos asuntos de menores. En relación con esto de la certificación
maestro Alejandro. ¿Cuál es específicamente el documento a presentar para demostrar esa certificación de la especialización para litigar en el proceso entre menores, maestro? Bueno, aquí hay que destacar una cuestión muy importante. La ley nos señala especialización, no certificación. La certificación nos la señala, obviamente, en el ramo de los peritos que sean certificados en su materia. Eso ha generado algunas confusiones. Verdaderamente, la ley nos pide especialidad en el artículo 64 y nos señala que debe ser expedida por una institución educativa. Una institución educativa con validez oficial y con revoid de un programa, pues obviamente según la ley de educación nos señala que puede ser un diplomado de 120 horas ya con validez y con revoid oficial, o en su caso una especialidad con más de 42 o 48 créditos que podría obtener. Estos serían los documentos idóneos para poder acreditar. Sin embargo, hay unos nuevos criterios que acaba de salir, bueno, nuevos entre comillas, porque ya había interpretado la Corte en la acción de inconstitucionalidad 37 de 2006, visible en septiembre del 2008 en el semanario. Esta acción de inconstitucionalidad que interpretó el artículo 18 de la Constitución hablaba también de la experiencia en la materia. Y acaban de sacar unos criterios, los colegiados, donde dice, a ver, acredítame la especialidad, el conocimiento en la materia. ¿Y cómo lo vas a acreditar? Pues a lo mejor no vas a tener la especialidad por un documento que avale 120 horas, pero sí puedes tener varios documentos de varios cursos diferentes que en su conjunto te permitan acreditar esta situación. Entonces, nada más si acredítame, y si has llevado algún juicio, has participado, has visto, pues acredítamelo. Y obviamente ya será el juez el que valore si tiene los elementos o no para poder llevar a cabo esta situación. Es un nuevo criterio desde la última época y se me hizo un criterio muy novedoso porque realmente retoma aquello que dijo la Corte, no solamente con un documento con validez oficial de una institución educativa, sino también con la experiencia. Y obviamente la experiencia y el conocimiento, ¿cómo lo acreditas? Pues puedes juntar varios diplomas de varios cursos en particular, que en su conjunto te puede llevar a sumar las horas o la capacitación que debe ser. ¿Sí? Ahí me gustaría mucho ofrecerles, ahí tengo, déjenme ver acá lo tengo. Tengo este pequeño libro que hice en el 2016, cuando se llevó a cabo la especialización. Este libro es de, como todas las revistas que participan en el Tribunal para Menores Infractores, ya no estoy ahí, pero siguen en su página oficial, los pueden descargar de forma gratuita. Aquí en el chat, les voy a poner ahí, en el chat, TM, la dirección, y obviamente si desean descargarlos, ahí los pueden descargar. Este habla sobre el principio de especialización, me lo editó la Universidad Juárez del Estado de Durango, y pues obviamente si quieren la versión electrónica, ahí los pueden descargar de forma gratuita todos estos libros, que también se los voy a acompañar al doctor Manuel Camacho, para que también se los haga llegar y sean 2 vías en las que puedan tener este tipo de material, para obviamente para el que quiera más enriquecerse en esta justicia penal para adolescentes. Tiene apagado su micrófono, maestro. También aquí por el chat nos pregunta Miguel Eduardo Castor si existe el procedimiento abreviado en el sistema penal para adolescentes. Bueno, híjole, este es un tema muy polémico porque antes de la ley nacional, antes del 18 de junio del 2016, ya existía la obligación para todos los estados de la República tener leyes particulares de adolescentes. Y estas leyes, había leyes en las que aprobaban el proceso abreviado y había leyes que no tenían el procedimiento abreviado para adolescentes. Conforme está establecido en la ley nacional, se sigue aplicando en algunos estados el procedimiento abreviado. Unos hablan del principio que vimos de la aplicación favorable, que comentamos que si tiene el derecho el adulto lo va a tener. Sin embargo, yo creo que el procedimiento abreviado no es un derecho. ¿Por qué no es un derecho? Porque no lo puede ofertar el propio imputado, se lo tiene que ofertar a la gente del Ministerio Público. Es una forma de terminación anticipada, una política criminal. Y a su vez, pues obviamente la renuncia a un juicio oral, ¿va? Que sería verdaderamente la garantía de esta situación.
De igual forma, en adolescentes, hay el principio también que dicen, bueno, pues no es aplicación favorable, es por supletoriedad. Pues el artículo 10 de nuestra ley de adolescentes señala 3 reglas para que sea supletorio, que no esté en la ley. Segundo, que no contravenga los principios. Y tercero, pues obviamente que sea a favor del adolescente. Y aquí cuando hablamos del principio del artículo 31 de la ley, que vimos el principio de que el internamiento es excepcional y por el tiempo de que proceda, pues ya platicamos que no hay mínimas. Entonces, ¿cómo le vas a ofrecer un procedimiento en donde le puedes reducir hasta 1/3 de la mínima si no hay mínimas en la ley? Entonces, aunado también a que un requisito del procedimiento abreviado, según lo señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, es que acepte su participación en los hechos. Y el adolescente, en términos del artículo 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño, no puede autoincriminarse y no puede reconocer haber participado en esa cuestión. Entonces, mi opinión es que el procedimiento abreviado no se debe aplicar en adolescentes. Y acaba de salir un criterio referente a ese tema por parte de un colegiado, en el sentido que si el procedimiento abreviado los legisladores no lo establecieron, los legisladores lo suprimieron de uno de los proyectos que formaba la ley nacional, es por la intención de que no querían que fuera acorde al procedimiento y por lo tanto no resulta aplicable. Sin embargo, pues va a haber estados de la República que lo aplican y que lo van a querer seguir aplicando hasta en tanto este criterio no se convierta en jurisprudencia, ¿no? Pero bueno, esa sería mi opinión sobre el procedimiento abreviado. Claro. Doctor, si me permites, antes de pasar a la siguiente, por ahí hay una pregunta más, y en relación a lo que preguntaba el abogado Félix Cárdenas, complementando un poquito lo que tú has dicho, ¿no? Es claro, y nos acabas de mencionar el artículo 64 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, y que establece cuáles son los conocimientos y habilidades que deben de acreditarse para tener un perfil especializado, y señala la propia ley. Conocimientos interdisciplinarios en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Conocimientos específicos sobre el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Conocimientos del sistema penal acusatorio, las medidas de sanción especiales y la prevención del delito para adolescentes, y el desarrollo de habilidades para el trabajo con adolescentes en el ámbito de sus respectivas competencias. Hemos venido ahorita trabajando en el liceo académico un poco en torno a esta situación del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, porque muchos se han acercado, tienen esa inquietud, que se han acercado con nosotros en esa inquietud. Y bueno, en ese sentido, no sé si tú concuerdes, y por lo que tú ahorita bien acabas de decir, yo he estado viendo los diferentes criterios que imperan en la República Mexicana, y hay algunos lugares donde pareciera que los tribunales superiores de justicia están obligando a que sea a través de una escuela con validez oficial, con un REBOE, con certificados de Secretaría de Educación Pública, para ser precisos. Pero no obstante eso, la ley, no sé si tú estés de acuerdo, habla simplemente de que se debe tener un perfil especializado. No estamos hablando ni de una maestría, no estamos hablando de un doctorado, solamente se está hablando de una especialización. Y para una especialización, a mi juicio, de acuerdo a lo que he platicado con algunos jueces en tu ramo, no es necesario, digo, creo que tú incluso ahorita lo dijiste, que a través del tomar cursos, talleres, se puede adquirir precisamente, se puede adquirir esa especialización que marca la ley. No lo sé cuál sea tu opinión, porque sí veo que algunos tribunales en algunos lugares están, ¿cómo decirlo? Están presionando a los abogados, pero creo que basta con ello, con que ellos acrediten, porque la idea es lanzar un curso también de justicia para adolescentes. No sé qué opines tú, y sobre todo lo digo porque hay siempre esa inquietud en todo. Yo creo que este nuevo criterio no tengo aquí a la mano, lo tengo en la oficina, imprimí de hecho el criterio, el número no lo recuerdo, pero prometo hacérselos llegar a través del doctor. Este criterio que establece los colegiados en el sentido de la experiencia en la materia y el conocimiento abre y dimensiona para que no solamente sea a través del documento por institución educativa, sino que abre que sea cursos, capacitaciones, toda esta cuestión lo abre, que no es algo novedoso,
Yo reitero, ya desde la acción de inconstitucional 37, diagonal 2006, ya se señalaba las dos vías, o un documento que avale la institución educativa o que acreditara la experticia, el conocimiento con otro tipo de cursos. Entonces yo creo que abre perfectamente el abanico en las dos versiones, por si alguna cuestión me digan, güey, pues yo tuve experiencia, llevo en juicio, ya tengo cursos, he tomado cursos, pero no he tomado un diplomado, no he tomado una maestría. Ok, pero tengo y avale el conocimiento científico, pues sí, yo creo que, y más los 4 rubros del artículo 64 que acaba de leer el doctor, pues acreditando esas situaciones, pues yo no le vería ningún inconveniente para que lo dejaran participar en un procedimiento de adolescentes. Muchas gracias, doctor. Adelante, abogada Jessica. Pero pídele que nos encienda su... Sí, bueno, también hay una pregunta desde hace rato que hicieron en el chat por Miguel Hernández, que menciona por qué aún a pesar de que el catálogo de delitos de la Ley Nacional Integral del Sistema Penal para Adolescentes habla de que los adolescentes en conflicto con la ley no deberán ser juzgados por el delito de delincuencia organizada. Sin embargo, en algunos casos sí son sujetos a proceso por ese delito. Ok, aquí lo que nos refiere al artículo 10 de la ley es la supletoriedad, y en el segundo párrafo nos habla de que la ley de delincuencia organizada no se le va a aplicar más que cuando le resulte beneficiosa. Yo la verdad las cosas he leído la ley de delincuencia organizada y no creo que haya algún beneficio que le pueda otorgar al adolescente, entonces no veo la manera de aplicar. Sin embargo, una cosa es que se apliquen las restricciones legales, como por ejemplo la ley general de secuestro, nos habla que el secuestro es imprescriptible y que no van a tener ningún beneficio en ejecución. Pues estas cuestiones no se aplican a los adolescentes, estas restricciones establecidas en ley, porque tenemos nuestro propio procedimiento. Es la cuestión, pero esto no implica que la conducta típica sí se vaya a aplicar, porque también esta acción de inconstitucional 37/2006 se señaló que no era necesario ver un catálogo o un código penal específico de conductas de adolescente si cometían las conductas de adultos, pero simplemente la parte sustantiva del procedimiento o la parte de ejecución en beneficios, pues iba a ser diferente. Pero la figura típica sí la podemos traer de adultos, o de, digamos que es el mismo delito el que lo comete un adolescente, un adulto, o hasta un inimputable va a cometer el delito, simplemente a cada quien se le da un trato diferente. A ver, Rubén Suárez Bernal, ¿puede encender su cámara, por favor, para que haga la pregunta al doctor? ¿Nos hace ese favor? Le activo su audio y le escuchamos. Yo creo que una disculpa, se me complicó la activación de la cámara. Doctor, buenas noches. Colegas, buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Su servidor y amigo, soy de Michoacán. Les explico o los pongo al día acá la situación que tenemos nosotros. En Michoacán existen varias comunidades indígenas, las cuales son reconocidas como autogobierno por sus usos y costumbres. En este caso, si se diera una situación de un delito cometido por un adolescente en esta comunidad y el adolescente obvio, oriundo de esta comunidad, vamos a hablar en particular secuestro. Si ellos como comunidad indígena reconocida como autogobierno, repito, por sus usos y costumbres, deciden juzgar al adolescente, la autoridad judicial o en su caso los tribunales, aquí cómo actuarían. Es decir, se mantendrían al margen, atraen el caso, o qué pasaría. Bueno, recordemos que si bien es cierto, en Durango también tenemos un área donde hay una gran importancia, todo el área del mezquital de comunidad indígena. La comunidad indígena, tanto en adolescentes como en el caso de adultos, pues obviamente los usos y costumbres y obviamente sus autoridades tradicionales no pueden tratarse de delitos en los cuales
obviamente son delitos perseguibles de oficio. Obviamente ellos sí tienen sus cuestiones y sus usos en otro tipo de delitos, pero delitos oficiosos, obviamente por la importancia y por el carácter social y público, pues obviamente serán juzgados en nuestros tribunales, en los tribunales, digamos, los tribunales instituidos, y no sería a través de usos y costumbres. Le comento rápidamente, una vez tuve un adolescente que estaba por el delito de homicidio, y cuando llegamos al juicio oral, me dice el papá de la víctima, pues ya no quiero nada con él, por favor suéltelo. Ya hicimos justicia con nuestra propia mano, el papá del muchacho y yo. Y cuando les pregunto, ¿y qué hicieron? No, pues obviamente ya matamos a otro hermano de él, entonces ojo por ojo y diente por diente entre las familias. Pues obviamente los detuvimos y los consignamos, ¿va? Pues obviamente no avala el uso y costumbre, pues obviamente esta situación de ir en contra del orden jurídico nacional y más en delitos de carácter de perseguibles de oficio. Muchas gracias. Ya no vamos a retrasar mucho. Queremos que la abogada Jovita le dé unas palabras, doctor. A ver, Gracias. abogada Jovita, por favor, que también es parte de... Bien. Muchas gracias, maestro Camacho, por cederme el uso de la voz. Muy buenas noches. La ignorancia de la ley no exime de obligación de obedecerla. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. A nombre de la familia del Liceo Académico y de nuestro rector, Manuel Camacho, extendemos nuestro agradecimiento al doctor Alejandro Ramón Fuentes por su brillante ponencia, tan relevante para nuestra sociedad, tema generalidades de la justicia penal para adolescentes, a quien tuvimos el privilegio de escucharle. Aquí de tu constancia de participación, el número de WhatsApp lo ponemos en el chat. Recuerde, conocimiento es poder. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Cedo el uso de la voz al doctor Camacho. Gracias. Muchas gracias. Pues en lo particular, doctor Alejandro Ramón Fuentes, te agradezco esta noche tu presencia en el Liceo Académico. Sin duda, magistral tu exposición, lo quiero decir así. Fue una masterclass esta que nos diste el día de hoy. Fíjate que hemos trabajado, pues quizá muy poco en este tema de la justicia penal para adolescentes. No obstante ello, la verdad es que sinceramente nos acabas de dar una gran demostración en esta casi hora y media de tu manejo sobre el tema. Quiero felicitarte en verdad sobremanera. Fue una charla muy enriquecedora, nutritiva, y creo que todos los compañeros que están aquí, si pueden, les pido, los que estamos aquí, porque llegamos a los 100 más los que nos vieron, en reacciones ahí podemos poner los aplausos para el doctor, porque en verdad, sinceramente, a veces al oír hablar del tema de justicia para adolescentes, muchas veces se hablan de muchas cuestiones científicas que son poco prácticas para el abogado. Creo que el abogado necesita siempre, y más en este tema, necesitamos conocer, estar al día en el procedimiento, hacer cuestiones más prácticas. Y en verdad yo te felicito, doctor, porque el objetivo de la plática sobre estas generalidades en el sistema integral de justicia para adolescentes se cumplió, y Liceo Académico es tu casa. Quedan las puertas abiertas para que cuando tú gustes vuelvas una segunda ocasión. Habíamos platicado por otra charla, y bueno, pues yo creo que todos los alumnos deben de estar súper contentos. Yo estoy muy, muy contento, y pues desde este momento también pues hago la invitación al doctor Alejandro Ramón, si él en algún momento quiere, después de darnos clase, si quiere integrarse con nosotros al Liceo Académico como docente, será un gran honor. De verdad, felicidades, y no lo digo por ningún compromiso, porque no hay compromiso. Felicidades, extraordinaria tu didáctica, la forma en cómo pudiste transmitir el conocimiento. Realmente creo que a todos nos atrapaste en tu charla, doctor.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo hasta Durango. La verdad estoy muy emocionado, sinceramente, haber escuchado a alguien que maneja el tema a la perfección, los ejemplos que nos diste, el ámbito de validez personal, ese ejemplo que nos diste del chico que cumplía años, ¿no? Cumplía años a las 2:46, lo que dijo la corte y varios ejemplos que pusiste a lo largo fueron muy enriquecedores de esta plática. En verdad, te agradezco mucho también el que nos hayas brindado tu firma, porque lo tengo que decir así públicamente, lo reconozco. Saben que las constancias de participación, realmente el valor es significativo, ¿no? Hay quienes las adquieren, quienes no las adquieren. Lo importante es aquí adquirir el conocimiento. Y gracias, doctor Alejandro Ramón Fuentes. ¿Por qué? Porque no me queda duda el gran ser humano que eres, porque sirves como juzgador a tu país y además hoy aquí has dado un ejemplo de servicio, de amor a la profesión y esas son las personas que necesita México, esas son las personas, los jueces que necesita México, esas son las personas que nos agradan el liceo académico, que sean así, te lo digo, que sean compartidos, son las personas que necesitamos para transformar esta sociedad, este mundo, al que mucha falta le hace justicia, le hace falta verdad, le hace falta equidad. Gracias y te felicito. Seguramente eres un gran juez en tu labor que desempeñas desde Durango. Un fuerte abrazo para Durango y te reitero, mira, ahí está Margarita Balcázar dando, quien pueda encienda su cámara, por favor, en verdad, para darle un aplauso al doctor, porque se lo merece, o sea, realmente una clase excelente, excelente, de verdad. Me gustaría si pueden abrir su cámara para tomar una fotografía de este momento, de este recuerdo, de los que estamos aquí, porque la vamos a subir en el Liceo Académico, los que puedan enciendan su cámara, y si nos ayudas tomando una foto con el doctor para subirla, porque realmente, doctor, eres enorme. No, pues muchas gracias por la invitación y claro que acepto lo que habíamos comentado de la próxima charla con otro tema también novedoso, porque no solamente tenemos la justicia penal para docentes, yo creo que también la faceta de las víctimas, tanto en menores de edad, en un proceso de adolescentes, como en un proceso de adultos, requiere una atención personalizada y especializada desde el punto de vista del derecho penal. Entonces, creo que sería también un tema a compartir. Claro que si quieren algún tema específico de adolescentes, con mucho gusto estoy más que puesto. Agradezco la invitación enormemente y a todas las personas que amablemente pues, nos escucharon el día de hoy. Muchas gracias. No, al contrario, fíjate que por aquí hay una colega que es de Durango también, que es la abogada Carolina Torres Gutiérrez, quien también platicando, porque pues vamos invitando a gente muy capaz, la gente, y platicábamos con respecto a tu perfil, ella es tu paisana y está Evelyn Carolina Torres Gutiérrez, y también hablan maravillas de ti. Y ahí está Caro, si quieres decirle algo al doctor, porque adelante, Caro. Hola, buenas noches, doctor. Pues un orgullo tener un paisano con estos conocimientos en este tema tan importante que es el derecho de justicia para adolescentes. Y pues nada, muy agradecida por la impartición de este tema que nos ha dejado esta noche. Gracias por sus palabras y les agradezco a todos. Y pues bueno, estamos pendientes para una próxima entrega, claro. una próxima. Claro. Bueno, pues abogada Jessica Márquez, y por favor procedemos a hacer la entrega de su reconocimiento al doctor Alejandro Ramón, si me haces favor, adelante. Sí, claro, se otorga el presente reconocimiento al doctor Alejandro Ramón Fuentes, juez segundo en materia familiar y de control y enjuiciamiento en materia penal, especializado en niñas, niños y adolescentes, por haber impartido la conferencia denominada Generalidades de la Justicia Penal para Adolescentes, Ciudad de México, a 19 de junio de 2023, firma el doctor y maestro Manuel Pérez Camacho. Muchas gracias, doctor Alejandro, por estar aquí con nosotros. Y como ya lo comentó el maestro Manuel Camacho, las puertas del liceo están abiertas para que nos vuelva a acompañar de nueva cuenta en Liceo Académico.
Pues bueno, yo voy a proceder a enviarle al doctor vía WhatsApp este reconocimiento por tan magistral conferencia, donde está el doctor, ya se nos fue, parece que se apareció, ¿verdad? Sí, y no ha cortado la grabación, maestro. No, ok. Pues les agradecemos a todos.